Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Cortés, estudio Administración de Empresas. Voy a presentar el proyecto integrador de la materia Probabilidad y Estadística. Bueno, a continuación les explicaré punto por punto sobre el proyecto integrador. Este primer caso que nos plantea el proyecto integrador es consulta el caso de Mandal del capítulo 12, página 528, que nos coloca un caso de su automóvil está hecho en Estados Unidos. Allí nos presenta, hace una contextualización de dicho caso, destacando el problema y las variables para tener un objeto de análisis. Voy a hacer un pequeño resumen de este caso que dice que esta industria trata de proteger el trabajo de la competencia extranjera, ya que en las últimas décadas ha tenido un desequilibrio en la balanza comercial en Estados Unidos. Esto es una preocupación principal para la industria automotriz, que el número de autos importados aumentó constantemente durante las décadas de 1970 y 1980. En esta diapositiva les presento eh, la tabla de años y el número de autos importados. También tenemos la columna del análisis que se han codificado de el año usado y la variable x, es decir, x es igual al año menos 1969. Bueno, realizando la gráfica del número de autos importados, observamos en esta gráfica que empezamos con un número de 1.1 que fue en el año 1969. Empezamos a ascender, después ascender, a tener picos. El pico más alto que tuvimos fue de 3.2, que fue en 1986, y así tuvimos un pico menor de 1.3 en el año 1966 y terminamos con un pico de 1.8 en el 2009. La contextualización de este caso. Voy a presentar a continuación la relación a través del tiempo y la cantidad de los autos vendidos e importados. Las variables que observamos en este ejercicio es la ecuación que se desempeñó desde el año 1969 al 2009 en un periodo de 40 años. Adicionalmente, se empezó con 1.1 de autos vendidos. Sobre la década de los 90, se disminuyó la importación sin dejar atrás aquellos años de 1974 y 1976. También se obtuvo un pico no muy bajo y no muy menor al de 1996, es decir, terminando en el 2009 1.8, como les comentaba anteriormente. Damos paso al segundo punto. Este segundo punto nos dice que descargue el conjunto de datos de proyecto integrador. Este también va relacionado con autos, como podemos observar en la tabla. El año, en la columna 1 encontramos X y en la columna 2 encontramos Y. Está desde el año 1969 al 2005. Para este tercer punto, dice haga una descripción de la variable de respuesta. Para ello calculen datos estadísticos y descriptivos. Hagan una representación gráfica, un histograma o un diagrama de caja. Adicionalmente, interpreten. Bueno, para empezar, el tamaño de la muestra son 37 datos. La media, la mediana y la moda. La media es de 10, 0,28. La mediana es de 2,9 y la moda es de 1,6. También calculamos el rango de variación, es de 36. La variancia es de 122,3. La desviación estándar es de 11,06 y el coeficiente de variación es de 1,10. También calculamos los cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En el cuartil 1 nos da un dato del 2,0. En el cuartil 2 nos da un valor de 2,9. Y en el cuartil 3 nos da el 17,75.
En la interpretación de este primer cuartil, es decir, que el 25% de los datos está por debajo del 2. En el cuartil 2, es decir, el 50% de los datos está igual o por debajo a 2,9. Y en el cuartil 3, es decir, el 75% de los datos está por encima o por debajo de 17,75. También calculamos los percentiles. Eh, Calculamos el percentil 10, que es 1,4, que esto nos quiere decir el 10% de los datos son menores o iguales a 1,4. El percentil 18, es decir, el 18% de los datos son menores o iguales a 1,8. También el percentil 25, es decir, 2,0. Este percentil 25 es el mismo resultado que al cuartil 1. También tomamos el percentil 75, que es 17,75. Esto nos quiere decir que este percentil es igualito al percentil, al cuartil número 3. Y como última instancia, el percentil 90 nos da un dato de 28,7, es decir, el 90% de los datos es menor o igual a 28,7. Bueno, como nos decía que representar en un diagrama de caja, vamos a tomar los datos, el dato menor, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el dato mayor. Que esto nos da unos valores de 1,1, cuartil 1 0,9, mediana 0,9, cuartil 3 14,9 y el dato mayor es 14,6. Podemos observar el diagrama de caja, que esto nos dice que cuando sale un límite inferior o límite superior son datos atípicos. En este caso no vamos a encontrar datos atípicos porque no se sale del rango. En esta diapositiva encontramos las imágenes de las fórmulas utilizadas anteriormente. La fórmula de la media, la mediana, el rango de variación, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. En el cuarto punto nos dice que seleccione los datos de 1969 a 1984 y trace un diagrama de dispersión de X en contra de Y. Y nos hace la pregunta que si es razonable pensar en una relación de tipo lineal entre los números de autos importados y vendidos. Bueno, entonces a continuación presentamos la tabla de los datos solicitados de los años. Primero que todo, hacemos un coeficiente de correlación de 3 formas, ya que este coeficiente nos da un dato de 0,91. Después de hacer ese coeficiente de correlación con un análisis de datos, nos basamos en una prueba de hipótesis y el estadístico de prueba nos da un dato de 8,33 y un valor crítico de un alfa de 0,05, es decir, que nos da un estadístico de prueba con un 2,145. Basándonos en los datos anteriores, podemos observar el gráfico de dispersión. Podemos sacar un análisis de que estos dos puntos no se encuentra una relación razonable, porque a pesar de las cantidades, no se va a encontrar una relación de tipo lineal. El quinto punto nos dice que haga un análisis de regresión lineal para las variables X y Y en un nivel de confianza del 95%. Para esto se utilizan los datos desde el año de 1969 a 1984, como podemos observar en la tabla. Para sacar la regresión lineal, B1 nos da un valor de 0,084 y la regresión
nos da un dato de 0,91. Según los datos anteriores y los resultados anteriores, podemos observar el análisis que nos hace un resumen estadístico de la regresión con un coeficiente de correlación de 0,91, con un R al cuadrado ajustado de 0,82 y un error típico de 1,1859. Según los 16 datos obtenidos de la tabla, podemos observar que existe una relación entre X y Y. Esto se determina la proporción de la varianza. Para el sexto punto, nos dice que construya un intervalo de predicción al 95% de los datos de 1985, 2000 y 2005. En el eje, en la X, encontramos para el 1985 16, para el 2031 y para el 2005 36. Y en X encontramos 2,8, para el 2000 encontramos 2,1 y para el 2005 2,3. Para el intervalo de predicción del año de 1985, observamos un ajuste del 2,59, es decir, que el IP nos da 2,13, es el dato menor, y el dato mayor es de 3,04. Para la predicción del año 2000, con un ajuste de 3,85, con un IP del 95%, el dato menor es de 3,19 y un dato mayor de 4,50. Es decir, que es muy poco en relación con los niveles del predictor utilizado. Y para predicción del año 2005, con un ajuste del 4,27, con un IP de un dato menor de 3,53 y un dato mayor de 5,01. En el séptimo punto, nos dice que selecciona el conjunto de datos de 1969 a 2005 y nos pregunta que si es razonable pensar en una relación de tipo lineal a partir del número de los años transcurridos en el año de 1969. Como podemos observar, la selección de la tabla está desde X y Y. Según la gráfica que observamos en el diagrama de dispersión de X y Y, no se ve una relación de tipo lineal porque existen tres secciones, tanto como subida y bajada, es decir, que no hay relación. Y si miramos la fórmula que nos da la gráfica, es decir, y igual a 0,0109x más 1,8613 con un r cuadrado de 0,0493. Es decir, que no se va a encontrar una relación de tipo lineal. Para este octavo punto, nos dice que interpreten un gráfico y apoyen la respuesta realizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson y adicionalmente plantear una prueba de hipótesis sobre este coeficiente. Entonces, el coeficiente de correlación lineal de Pearson lo sacamos de tres formas. Ese resultado nos da 0,2219 con una matriz de correlación del mismo dato. Basándonos en el coeficiente de correlación de Pearson, la prueba de hipótesis nos da un valor de estadístico, es decir, T, de 1,3469. Esta decisión se debe rechazar porque la hipótesis es nula. Es decir, una conclusión, existe la evidencia estadística para concluir que el coeficiente de correlación de Pearson es diferente de cero. Muchas gracias, tutor, por la atención prestada.